desde las 8:30. Con usted somos tres, con Miguel López Ormeño, por FM Esquel. Siempre más noticias. De mis amores antigua y religiosa. Porque creo que lo hago mejor dedicándome al periodismo que cantando. Ni cuando me baño canto bien. Ay, bueno. A ver, subí un poquito la cortina. Qué bonita canción esta, ¿no? Córdoba de antaño. Claro, pero seguro que Gianni no... Gianni Micheli no la tiene clara en cuanto a la Córdoba de antaño, el corso en San Vicente. Soy medio duro, soy medio de piedra en eso. ¿Ah, sí? Sí, digo, sí. en términos musicales, pero en términos de cronología, creo que también no te da la edad para decir, sí, conocí tranvía, digamos, el corso San Vicente. Con toda mi ignorancia, creo que no se escuchaba mucho en la época en la que yo nací. Ajá, bueno, pero naciste no hace muchos años, sos joven. Por lo menos la foto que Sí. tenemos en nuestro Face ahí, Ujú. ahí las chicas acá me están diciendo, dejá esa foto ahí, no la mueva, dejala quieta. Digo, bueno, está bien, te estamos vendiendo, Gianni. Señoras, señores, quien está del otro lado de la línea y los que están siguiéndonos por Face lo van a ver, esa foto es del señor Gianni Micheli. Gianni Micheli, especialista de economía internacional, integrante del grupo Córdoba Global, que vos podés seguir todos sus temas de seguridad. No sé, lo que se te ocurra de temas internacionales, lo tenés en cbaglobal.com.ar, obviamente www, y nosotros tenemos el placer de tenerlos en exclusiva en nuestra zona, en toda la comarca, en toda la provincia del Chubut, a los señores de Córdoba Global. En este caso, el señor Gianni Micheli, cordobés que no conoció el corso de San Vicente, tampoco alcanzó a leer Negrasón y Chaveta, pero sabe de economía y mucho. ¿Cómo andás, Gianni? Qué gusto. ¿Cómo va, Miguel? Buenos días, un gusto hablar también con vos después de la otra vez. Sí, hay una foto que tenemos acá que estamos poniendo en pantalla. La cancha que es la cancha de Racing. No, yo de acá de Córdoba soy hincha de General Paz Juniors, un club bastante chiquito. Sí. Ahora estamos jugando el Federal C. Sí. Lamentablemente llegamos a jugar el B Nacional en el año 2001, sí. Pero bueno, ahora son las malas, como dicen las canciones. Sí, digamos, General Paz Junior, aguante. General Paz Junior, como decir, soy hincha de Argentinos Junior en el fútbol de AFA, una cosa así. Uh-huh. No, digo, pero hay una foto que estás en un estadio de fútbol. ¿Esa dónde es? ¿En la cancha de Racing? No es en la cancha de Racing. No pudo ver la foto, pero a la cancha de Racing no fui nunca. ¿Estuviste en una cancha, en un cilindro ahí, toda esa... ¿El Chateau? El Kempe puede ser, sí. Sí, en el Chateau, no, está bien, es el Kempe claro, sí. En el Kempe sí, he ido a ver partidos de Argentina o partidos de rugby, sí. Me he dado cuenta. Me gusta bastante el deporte. Sí, me he dado cuenta porque ahí atrás hay una plantita de peperina ahí, es que el Chateau esto. Sí. Si hay peperina es Córdoba, no hay otro lugar, che. No hay. No hay. Exactamente. Bueno, Gianni, después de esta introducción telúrica con los del Suquía y con todo lo que tiene que ver con ese Córdoba querido, aquel extraño, algún día voy a volver, si es que me dejan volver, entrar más que volver, yo volver quiero. Somos una provincia de amigos, así que cualquiera es bienvenido a volver, ¿no? Sí, pero menos yo. No menos yo, a mí me deja volver así nomás. Sí, está duro. No sé, capaz que sí, me dicen volvete, perdonamos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Bueno. Nosotros desde acá te esperamos, así que la invitación está hecha. Tengo muchas ganas de volver, de ir a Córdoba para volver ahí a LB26, para volver, no sé, para ir a la peatonal, tomarme una cervecita ahí en
en la peatonal ahí mientras miraba las chichis. Y yo la tomaba la cerveza ahí en la peatonal cuando todavía estaba Jardín Florido, diciéndole los piropos a las chicas que pasaban por allí, donde se hacían corrillos para verlo. Qué personaje tan lindo, tan sano, tan puro, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, Gianni, ya que te despertamos, queremos preguntarte, y vos que sos un especialista en economía internacional, ¿cuáles son los efectos, cuál es la repercusión que ha tomado en el mundo el resultado electoral de nuestro país? Porque los mercados, por lo que vimos en los últimos informes, y que ya se venía dando y que quizás eso no se notó o no trascendió porque había dos árboles delante del bosque. Uno que era el tema de Maldonado y el otro el tema del desafuero de Julio De Vido y podemos agregar una plantita más que era el cierre de las campañas políticas, ¿no? Sí, totalmente. Y venía creciendo el Merval, el dólar clavado, venía el aumento de las acciones en las empresas, es decir, la corrida de la bolsa, y eso no se notó, no trascendió, y es un dato no menor. No, totalmente, pero bueno, son fenómenos bastante típicos antes de una elección. La subida del dólar que se planchó con un poco la toma de deuda y la venta de dólares del Banco Central para que no se disparase, y ahora con el triunfo de Cambiemos, las expectativas por ahí se estabilizaron un poco más y por eso no hubo una disparada del dólar, pero sí hubo muchas transacciones en lo que fue la bolsa y en lo que fue el Merval en los meses previos, digamos desde julio, agosto en las PASO hasta ahora las elecciones generales. Pero sí es verdad, como vos decías, que el tema Maldonado y el tema de los desafueros de Julio De Vido y todo lo que tiene que ver con la política interna y la política partidaria, medio que se comió la agenda de los medios al menos. Se dejó un poco de lado todo lo que fue lo económico. Así que en eso sí comparto lo que vos decís. Vos sabés que por ahí no se lo toma como un indicador, pero no solamente se ha dado ahora, sí se ha dado en las anteriores elecciones también, que el movimiento de la bolsa, si está en alza, es como que le está garantizando o casi adelantando un triunfo del oficialismo. Sucedió en el 2015 con el cambio y la proyección de Macri. Sucedió en las PASO y vuelve a suceder ahora. Y fíjate vos, a la economía, al movimiento de la bolsa, que obviamente para don José, que no llega a fin de mes, doña Rosa, que no alcanza lo que le pagan de jubilación, obviamente el movimiento y los datos de la bolsa de valores no es un dato importante para ella. Ella está esperando que le digan hay aumento para jubilados, hay aumento de esto y aumento del otro. Sí, totalmente. En el mundo político, hasta casi que pasa desapercibido también, fíjate vos. Y sin embargo tiene su incidencia. Uno tiene que tener en cuenta que el Merval y todo eso es un índice, digamos, agregado de las principales acciones de las principales empresas de Argentina, digamos. Entonces, si vos tenés un índice al alza del Merval, o sea, corresponden dos cosas. Primero, que hay buenas expectativas de parte de los inversores de crecimiento económico, digamos, entonces por eso hay compra de acciones de esas empresas, por eso sube el precio. Y en segundo lugar, las mismas empresas, el desarrollo que va teniendo las mismas empresas y el crecimiento va acompañando esa alza en las expectativas de la gente. Es cierto que el año pasado fue bastante duro en términos económicos en todos los indicadores, y este año sí, bueno, ya el efecto rebote, como se dice en economía, fue más pronunciado, y salvo algunos sectores, como puede ser el sector manufacturero, que depende mucho de Brasil, en general ya hay como una recuperación, no al 100% de todos los sectores de la economía, pero la recuperación es leve, pero ya se está haciendo sentir. Así que me parece que además de las expectativas de los inversores, también la suba de todo lo que es el Merval y las acciones en la bolsa se corresponde un poco con la recuperación de la actividad económica. Pero con eso no estoy diciendo que, como decimos a doña Rosa o a doña José, se le vaya a subir la jubilación, porque son cosas totalmente distintas. Pero bueno, esperemos que a partir de eso se puedan tomar las medidas sociales que sean necesarias para llegar a esos fines y cubrir esas necesidades sociales que tanto los sectores jubilados como los sectores más vulnerables la están
sufriendo mal. Lo que vos decías en cuanto a las acciones de nuestras empresas en Argentina, fíjate vos, ayer escuchaba un informe, ¿no? De que aquel que compró, ponele, que invirtió $10.000 en acciones de YPF, hace 2 meses atrás, es decir, cuando fueron las pasos, tenía una cotización, ¿no? Y ya ayer tuvo otra que le hizo ganar casi un 60%, porque fue lo que aumentó la cotización de esa inversión, de esos bonos. Es decir, lo cual habla también de un crecimiento, ¿no? Y lo cual yo supongo y quiero creer, y de acuerdo también escuchando los análisis de distintos economistas, que Argentina no solo redujo 100 puntos el índice de riesgo país, lo cual debe tener alguna incidencia, pero que también aumentó en el crecimiento y la intención de inversión en nuestro país. Sí, lo cierto es que, como vos decís, hasta ahora al menos, si vos tuvieras que hacer una desagregación de la inversión entre inversión especulativa financiera e inversión productiva, yo me animaría a decir que es una 80-20. 80 en inversión en el Merval, en bolsa, en acciones, en bonos, en LEVAC, y un 20% nada más en lo que es inversiones productivas, y que de ese 20% gran parte son en lo que es energías renovables. A partir de la licitación del programa Renovar, uno de los primeros brotes verdes del gobierno, si uno lo quiere decir, y es uno de los tractores del crecimiento económico. Pero todavía no se ve la inversión pura y dura, que es la inversión productiva, que bueno, esperemos que a partir de estas elecciones por ahí se cristalice un poco más. A ver, estamos hablando de inversión en lo que hace a energías renovables. Bien. Sí. Y en producción, por ejemplo, por decir, una fábrica de piquitos para boina, por decirte, ¿no? O una fábrica para embolsar peperina, una fábrica de accesorios para automotores, de autopartes, una fábrica de tuercas y bulones, no sé, una fábrica. Es decir, ¿no se invierte en eso? Y la verdad que muy poco aún. Ahora con el crecimiento de Brasil, bueno, sí se hay como unas expectativas de mayor crecimiento, pero la inversión todavía es muy baja. También se invirtió en lo que fue YPF, en Vaca Muerta, con el acuerdo intersectorial que se hizo con YPF, el gobierno y los gremios, y para poner en marcha el desarrollo de Vaca Muerta. Así que eso también corresponde en una parte de la inversión productiva. Y bueno, y el crecimiento del consumo en estos últimos meses, por ahí también con el establecimiento de locales de distribución de venta mayorista y minorista de productos alimenticios, de productos para el hogar y todo eso. Eso, digamos, es lo que tiene que ver con bienes y servicios tangibles. Claro. Ahora, teniendo en cuenta lo barato de la mano de obra en los países asiáticos, es muy difícil, ¿no?, poder contar con inversores en la Argentina para competir con un mercado exportador como el de China. Sí, totalmente. Y aparte con Brasil, que ya hace un par de meses implementó su reforma laboral, que desconozco todavía si está reglamentada, pero que también impulsa lo que es una competencia hacia la baja, es decir, la flexibilización le da condiciones muchísimo más favorables a las empresas para invertir en Brasil que acá, que todavía tenemos en el marco internacional, si uno hace un análisis comparativo, leyes laborales mucho más restrictivas y mucho más duras y más que otros países del mundo, caso sudeste asiático, caso Brasil ahora, con lo cual, bueno, ya está en la agenda de gobierno y ya se sabe las distintas agendas de reforma que se vienen. ¿Vos creés que la reforma laboral puede llegar a convertir en un país creíble para la inversión? O para la instalación de industria, ¿no?, teniendo en cuenta el costo laboral. Sí, o sea, creíble va a ser en la medida en que no sea una reforma por 2 o 4 o 8 años, sino que sea por 15, 20 o 25 años. Ahora, el tema, yo ayer escuchado la conferencia de prensa del presidente luego de las elecciones,
y que le preguntaban si la reforma iba a ser una reforma generalizada o sector por sector, y lo que iba a entender él es que se va a ir hablando por los sectores y no va a ser una reforma tan parecida a la que se aplicó en Brasil, que fue más generalizada, sino que adaptándose a las necesidades y las particularidades de cada sector se van a ir aplicando las reformas necesarias. Yo no lo veo como algo malo en sí, sino que para mí depende mucho de, teniendo en cuenta las particularidades del trabajo y del sector en Argentina, cómo se puede aplicar una reforma laboral para de alguna manera reducir costos, aumentar productividad, etcétera. Pues no solo la flexibilización implica baja de salario y facilidad de despido, sino también mecanismos que incentiven la mejora en la productividad y bueno, y que eso genere un círculo virtuoso para las empresas y para la economía. Y en el mundo, a ver, después de ya conocido el resultado electoral, día lunes, hoy martes, ¿cuáles son las expectativas en otros países pensando en Argentina? Bueno, para mí las según tu encuestas, óptica, ¿no? Según tu sí. óptica. Para mí, o sea, lo que se espera ahora es que el gobierno acelere y meta primero con la agenda de reformas. Como te dije, para mí todavía se espera como un poco más de esfuerzo desde el gobierno, o sea, viéndolo desde afuera, sobre todo en lo que es la reforma tributaria y la reforma laboral, sobre todo la reforma tributaria, porque si hay algo que hablo mucho en las empresas y sobre todo en las pymes hoy en día son los impuestos. Si vos te pones a ver en la composición de un auto, por ejemplo, sí, prácticamente la mitad del valor del auto son impuestos. Sí. Decímelo a mí, acá en la radio misma tenés costos laborales importantes, ¿no? Sí, bueno, pero más allá de los costos laborales, el impuesto a los ingresos brutos, el IVA, nosotros tenemos un IVA del 21%, cuando en otros países el IVA es del 5, del 6, del 7, o sea, de un dígito. Sí. Y el IVA es un impuesto que es absolutamente regresivo porque grava el consumo, y todos sabemos que los que más consumen en términos relativos a su ingreso son las clases medias y medias bajas, digamos. O sea, del total del ingreso, las clases bajas lo consumen la práctica totalidad, entonces uno está grabando el 21% de su consumo, mientras que la gente que por ahí, por suerte, tiene mejor poder adquisitivo, del 100% de su ingreso consume la mitad y se le graba solamente la mitad. Entonces, digamos, son todas esas cosas que generan una redistribución regresiva del ingreso y impiden que se genere trabajo, que los productos sean más baratos y todo eso. Sí, vos fíjate, a ver, yo pienso, ¿no? Desde este lado lo veo así, a ver, si un trabajador percibe X cantidad de pesos, ya tiene los descuentos por sí de ley, o sea que ya el sueldo de bolsillo, vamos a suponer, son 10.000 pesos, sueldo de bolsillo, pero que en realidad no son 10.000 pesos, porque a eso anda descontándole el 21% que va a pagar del producto que va a consumir al final. Del producto para consumir. De esos 10.000 pesos que consuma, 2.100 pesos se le van a ir en impuestos al IVA nomás. Ya está, ya cuando cobra, sí, le está devolviendo al Estado 2.100 pesos. Le paga por vivir. Imagínate. Le paga le por quedan vivir. 7.900. Sí, de movida. Sí. Es decir, y lo que te quedó, seguís pagando. Es decir, en definitiva, a ver, pagás para vivir. Por eso que creo que también, ¿no?, la reforma laboral sería bueno desgravar, es decir, liberar del IVA a los productos que conforman la canasta básica familiar, los elementos de primera necesidad, azúcar, yerba, aceite, café, es decir, lo que mínimamente debe haber en una casa, la harina, huevos, carne. Sí. Poner que la carne... Por eso, bueno, digamos, esa reforma laboral, digamos, más que laboral, a lo que concierne a la tributaria, por eso el gobierno también le hace tanto énfasis a la reducción del déficit. Porque para vos reducir los impuestos que percibís, vos tenés que reducir los gastos que tenés por parte del Estado, porque si no, si vos reducís los impuestos y seguís teniendo el mismo nivel de gasto, volvemos a la misma que teníamos en 2014-2015, con un déficit de 5 o 6 puntos del PBI. A ver, un poco más, digamos. Reducir gastos significaría, por ejemplo, reducir el presupuesto de la Cámara de Diputados, senadores, reducir planta de personal
estatal, en las oficinas públicas, reducir un montón de cosas. Sí, mira, lo que más, una de las cosas que más lastra el gasto son los subsidios a la energía, a la luz, al gas, a todo eso. En el año que viene ya se anunciaron aumentos de tarifas por esta reducción de los subsidios. No hay que olvidarse que Argentina prácticamente desde el 2010, me atrevería a decir, o un poco antes puede ser, empezó a subsidiar muchísimo la industria energética, la industria del gas, para que, sobre todo la gente de Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires tuviera el gas y la luz y el agua barata, digamos. Claro, y de esa manera desligó a las empresas a hacer la inversión que tiene que hacer el Estado, porque la empresa no la va a hacer porque no puede cobrar el valor real. Claro, o sea, digamos, las empresas se iban a pérdida, y con esos subsidios para que la gente tuviera la energía barata, se producían los cortes porque no había abastecimiento, no había inversiones, etcétera. Y entonces el reacomodamiento de tarifas era sí o sí necesario si nosotros queremos seguir teniendo un suministro energético normal. No fue la mejor manera en la que se hizo al principio del año pasado, se hizo totalmente a discreción y con los aumentos que eran necesarios. Así que el año que viene se anuncian de nuevo aumentos, pero muchísimo más escalonados, y ya con un marco de crecimiento económico que por ahí va a acompañar un poco más esto, entonces no va a ser tan impactante como fue en el 2016, que estábamos en recesión. Claro, también es importante, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que Argentina, inclusive con los aumentos actuales, sigue teniendo la energía en términos relativos mucho más barata que países como Chile, como Brasil, como Uruguay en dólares, digamos. Claro, una reducción importante. El atraso sigue estando incluso con los aumentos de hoy. Por ejemplo, un ejemplo de reducción de gasto es esto de subsidiar al fútbol con 900 millones de pesos al año, ¿no? Totalmente. Mira que a mí me gusta el fútbol, pero la verdad que gastar 1.000 millones o 900 millones de pesos al año solo para que la gente vea gratis fútbol, me parece que ese dinero puede ir destinado muchísimo más a construir escuelas, a proveer salud, a proveer de la rafa social, de la tarifa social. Es decir, además de regalarle 9 millones de dólares a las monjitas. No sé si reducir el gasto, pero sí reacomodarlo. Es decir, para mí el gran problema que hay también es cómo se distribuye el gasto en las dependencias de gobierno. Claro. Por ahí sí yo considero que el Estado está súper sobredimensionado y que se puede ser mucho más, no digo un Estado chico, pero se puede ser mucho más eficiente ordenándose un poco en la forma de trabajar y viendo si hay un trabajo que lo puede hacer una o dos personas y hay 5 haciéndola, buscar la forma de que las otras 3 se pasen a la actividad productiva o reacomodarlas en otro lado, y que las 2 personas que son necesarias para hacer que ese trabajo lo hagan, y de alguna forma se le va reduciendo un poco la carga al Estado. Señoras, señores, el que está hablando se llama Pablo Micheli, Pablo Micheli, ¿qué dije? El Pablo Micheli no es pariente mío. No, vamos clara. Es el señor Gianni Micheli, que lo están viendo en nuestra página de Facebook, en esta transmisión en vivo que hacemos. Integra esta banda que están viendo ahora, y es del grupo, señoras, señores, de Córdoba Global, el Centro de Estudios Internacionales, donde todos estos temas lo podés seguir a través de www.cba, que es la abreviatura de Córdoba, cbaglobal.com.ar. Gianni, gracias por alegrarnos el martes, enseñándonos un montón de cosas a los viejos que no entendemos esto, pero que es muy importante tener en cuenta cómo está el movimiento del mercado de valores, cómo está la bolsa, que también tienen su incidencia en nuestro día a día. Sí, y es más, son temas que da para hablar, pero horas y horas, pero bueno. Y escuchame, te afanaste casi media hora de radio, ¿qué querés? Se pasó rápido. Gianni, un abrazo grande. Gracias por ser parte también de nuestro programa. Con usted somos 3. Con vos creo que hoy somos muchos más escuchándote. Muchísimas gracias por el espacio, Miguel, y un saludo a todos por allá, muy agradecido. Te esperamos, trae peperina. Chau. Sí, nos vemos. Nos vamos a la pausa, quédate en línea, Gianni, no cortes, ahí estamos con vos, ahí están, señores, nos vamos a la pausa.